Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos en una entrega hoy muy especial. Al final de este vídeo le vamos a dejar un enlace a uno de las entregas de Sexto Continente de Monseñor Munilla, donde habla de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial contesta a la pregunta de si yo fuera el demonio, si existiera el demonio en el mundo, ¿qué es lo que haría? Una respuesta que Monseñor Munilla nos extiende dentro de su programa de Sexto Continente y que es interesante. Lo hace con inteligencia artificial de ChatGPT, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que hay muchas inteligencias artificiales. Hoy, en este capítulo de Perlas Cristianas, le queremos traer el ejemplo de cómo actúan otras inteligencias artificiales. Y vamos a utilizar la inteligencia artificial de un sistema que utilizo muy a menudo, que es la inteligencia de Google, inteligencia de Gemini, por medio de un elemento, un artefacto que se llama Notebook LM. Si ustedes son usuarios de Gmail, pues ustedes lo podrán utilizar. O sea que no, está abierto y lo puede utilizar todo el mundo. De hecho, muchas de las cosas que trabajamos dentro de Organizaciones ASO Digital Content y de Perlas Cristianas están filtradas, pasadas por este sistema, hasta que esté libre. Evidentemente es un sistema totalmente diferente a ChatGPT. ChatGPT intenta seguir los criterios del tema según, ¿de acuerdo? Según las fuentes que están publicadas en Internet. Este sistema de Google no funciona de la misma manera. Este sistema de Google, uno le mete las fuentes, los contenidos que quiere que haga una especie de entrevista o comentario a dos voces, y entonces el sistema pues los fabrica. Pero lo fabrica de una forma muy especial. Ya ve mi cara que me sonrío. ¿Por qué? Porque dependiendo del tema, pues es inocuo, intenta ser fiel, fidedigno a lo que se está diciendo en la charla, o si el tema no es inocuo, pues entonces ya no es tan fiel. O es fiel, pero genera comentarios en torno. Bien, les traigo y van a tener que tener paciencia, porque dicen que la paciencia todo lo alcanza, pero en esto del conocimiento, además de paciencia, hay que tener laboriosidad. Y entonces les propongo un reto. Este reto consiste en lo siguiente. Les voy a poner al principio el contenido traducido con subtítulos de lo que es la charla original. ¿Cuál es la charla? La charla es de una persona, un youtuber que yo llevo siguiendo desde que tenía 1000 seguidores en internet, ahora tiene más de 600.000, cosa que no nos pasa a nosotros. En Perlas Cristianas crecemos cada 10 meses, crecemos 4. Pero tengo que decir que son 4 de calidad, es decir, personas que quieren avanzar en esto de la vida cristiana con paciencia y con profundidad, como es Perlas Cristianas. Entonces Matt Fradd comenzó dentro, y les voy a hacer el preámbulo para que sepan quién es este hombre y de dónde venimos. Matt Fradd es australiano y comenzó a presentarse en Internet intentando divulgar algo como lo que es la pornografía, es decir, cómo intentar salir de ese mundo donde la adicción a las imágenes pues es complejo el escapar. Y tiene, si ustedes buscan en internet, tiene un montón de seriales que hablan de este tema y dan buenas pistas y buenos consejos para trabajar el tema, no solamente en familia, sino también en sociedad, en el colegio, etc. Está siempre en inglés. Ya saben que hoy en día el tema del inglés no es ningún problema porque se traduce automáticamente, etcétera, etcétera. Bueno, tan automáticamente a veces hay que currárselo un poco, pero es automático. Y Matt Fradd pues tiene desde hace ya, pues yo diría que 3-4 años, desde saliendo de la pandemia, pues unas actuaciones de entrevistas a personas relevantes dentro del mundo de la iglesia, siempre pensando que Matt Fradd es un hombre convertido y es un hombre convertido al catolicismo, y que como buen converso, pues lo que intenta es mantenerse fiel a la doctrina de su fe, de la religión católica. Entonces Matt Fradd en este discurso
plantea una serie de preguntas y después de esas preguntas y de esa charla, pues hay una intervención del público. Ahí es donde viene. La intervención del público se le plantea a Matt unas cuestiones, que no se las voy a adelantar porque si no, prácticamente les voy a hacer el trabajo que no procede. Entonces, esas cuestiones las contesta Matt. Pero claro, Matt las contesta pues como cualquiera de nosotros contestaríamos. Es decir, esto es la Iglesia Católica, esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el Catecismo de la Iglesia Católica no deja de ser el compendio de toda la tradición, magisterio de nuestra fe y de la doctrina, y esto es lo que hay. Es decir, pues si a usted no le gusta pues aquí tiene otro, pero este es este. Bien, esto es lo que dice Matt. Y ustedes van a poder escuchar exactamente la charla traducida, con lo cual van a saber lo que Matt responde a las preguntas de las personas que intervienen. Hay un elemento que aparece, una pregunta que es fundamental y que sí que les doy la pista de que hace unos meses en una diócesis americana pues resultó que un monje no era monje, sino que era de sexo femenino, pero que había resultado ser, había sido transexual. Entonces, bueno, pues en la diócesis hubo una controversia y la pueden encontrar esa controversia dentro de Internet porque fue divulgada. Y los que seguimos estos temas dentro de la esfera americana, pues lo conocemos. Ese es el único elemento que les adelanto. Lo demás, les pido que estén atentos y que sigan perfectamente las preguntas y las respuestas. Todas. Son 8 minutos. Después de eso, vamos a meter lo que es lo que hemos generado, o lo que ha generado Google a partir de esta entrevista o de estas preguntas después de la conferencia. Y van a comprobar que Google no es fiel a lo que Matt está respondiendo, que estos son los principios de la Iglesia Católica, sino que introduce lo que sería un concepto modernista. Es decir, que como Groucho Marx, si estos son mis principios y no le gustan, pues tengo estos otros. Y si no nos gustan ni estos, pues vamos a intentar entre todos a ver cuáles son los principios que nos gustan a todos, porque lo fundamental es que nos gusten a todos. Ese sería el principio modernista, alejándonos totalmente de que lo que está contestando Matt, que al final es esto está dentro del catecismo de la Iglesia Católica y esto lo tenemos que aceptar como tal, pues no considera que eso sea el argumento fundamental de la charla de Matt. Con lo cual, allí deja de ser fidedigno a lo que Matt pretende en esa charla. E introduce en 12 minutos de charla, y no les he censurado nada ni les he cortado nada, está todo tal y como lo generó el sistema de Google, pues convierte las preguntas y contestaciones de Matt a otra cosa que es, pues vamos a intentar entre todos encontrar en qué nos parecemos, en qué estamos de acuerdo, pero claro, sin darse cuenta de que no estamos hablando de una discusión entre iguales, sino que es una cuestión de que si uno quiere estar dentro de la Iglesia Católica, pues están los sacramentos, está la confesión y está la Eucaristía, y los sacramentos, la Eucaristía, la confesión permite redimir los pecados y los pecados son los que son. Es decir, son todos aquellos elementos que nos apartan de la gracia de Dios. Y que una vez que los hemos confesado y se nos ha perdonado en la persona del sacerdote, en persona Cristo, pues podemos acceder al sacramento de la Eucaristía. Esto es la Iglesia Católica. En cuanto a la palabra, pues no digo nada porque para rezar y leer la palabra, pues no hace falta pasar por el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Pero qué duda cabe que la oración, cuando está en gracia de Dios, está más cerquita de Dios que cuando está alejado. Este es pues el ejercicio que les propongo con la inteligencia artificial. Es decir, el tema traducido, que ustedes lo siguen y van a comprobar que Matt responde al final
que esto es la Iglesia Católica y si no está de acuerdo con lo que digo yo, pues acérquese al Catecismo de la Iglesia Católica, léalo y en el caso de que no diga lo que yo digo, pues me parece bien, pero si dice lo que yo digo, pues yo no digo más que el Catecismo. El sistema de la inteligencia artificial de Google pues no hace esto. Lo que hace es, vamos a ver si entre todos llegamos a un acuerdo y un consenso, porque es importante que llegamos a un acuerdo y un consenso. Dicho de forma irónica y muy sintética. Bueno, les dejo pues con los primeros 8 minutos de Manfred traducidos y después entrará la charlita entre varios personajes dentro del sistema de inteligencia artificial de Google, Gemini, y bueno, pues ustedes comprobarán la diferencia que hay entre lo que se dice en la charla y lo que finalmente sale como resultado en Google, en Google KLM. Esto fundamentalmente, ¿por qué lo traemos aquí? Pues porque tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial, cosa que no le pasa al ChatGPT, pues está inducida por los algoritmos que se pretenden. Con lo cual, hay cuestiones como relativas a la religión y a la salud que dentro del algoritmo de Google se utilizan de forma pues totalmente dirigida para que cuando aparecen esos temas siempre se hable de consenso, de espíritu abierto, de escuchar entre todos, de hablar entre todos, de buscar soluciones entre todos. Bueno, pues que ustedes lo sepan. Es una gran herramienta, pero hay que saber que esa herramienta pues tiene también su dirección, como todo en Internet. Para que uno, pues cuando escucha y trabaja con estas herramientas de inteligencia artificial, pues entienda que lo más importante es la edición, es decir, lo que hacemos nosotros. Seleccionar los contenidos, escuchar los contenidos y, evidentemente, hacer que la edición diga lo que dentro del canal se pretende decir y no lo que el algoritmo que dirige la inteligencia artificial hace. Les tengo que decir que con ChatGPT eso nunca me ha pasado. ChatGPT, cuando tú le pides una solución, una pregunta, una redacción y tú le das unos criterios y le dices exactamente cuáles son los argumentos que quiere que utilices, ellos, y que además te los recree o bien con fundamentos del Evangelio, o bien con fundamentos del Catecismo, o bien con fundamentos de doctrina del papado, pues lo hace. Una gran diferencia. Termino ya. Les doy las gracias, tengan paciencia y ya saben, este reto es inteligencia artificial versus realidad. Hasta la siguiente aquí en Perlas Cristianas y creo que subiremos el contenido a Rumble porque no me fío de que todo este embrollo en el cual voy a meter a Google le guste a YouTube, que son primos hermanos. Así que ya saben, síganos aquí en Perlas Cristianas, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y ya saben, el modernismo en la versión de inteligencia artificial Gemini de Google contra el ser fiel al Evangelio y a la doctrina y al catecismo de la Iglesia Católica. Hasta la siguiente, chao. Hello, Mr. Frad. First of all, thank you for coming. You mentioned repentance and confession, and you are a very public face who creates a lot of online content. And my question for you is, do you feel ever any guilt for the actions that you take publicly or the words that you say? I know in my own personal life, I often feel guilt for just stupid things that I say sometimes. You know, it's very normal, but as a public person, you know, everyone sees it. And in particular, some of your content is very sensational and reactionary, and I would find it even alarming. And do you ever experience any guilt for any of the content that you've published? Give me the most offensive thing I've said and I'll let you know if I regret it. I'm not sure about the most offensive, but particularly I want to ask about the videos that you created about
Brother Matson, the transgender hermit in Yeah. Kentucky. Yeah, no, I don't regret that at all. If Of course there's you don't. Yeah, you're Of correct. course you don't. Yeah, I don't. If you're a man and you're presenting as a woman, then you're wrong. And if a bishop is going to play along with that, I think he's wrong to play along with that. So would you say that our Just wait, hang on, let him that speak. our Bishop Brian is wrong for playing along with myself, Johnny, and my friend Beck? Well, I'm not going to speak to that because I don't know your bishop. But if a fella approaches me and he's actually a woman, I wouldn't call him the wrong sex. I'd show respect not by Interesting. lying to you, but by saying the truth gently. Let this fellow who's upset speak. I want to say something first. I'm just going to say. But to your broad, can I just real quick though, to your broader question, like most certainly, like there's been several times I've gone to confession because I've said something, I'm like, that was just so stupid. Well, that was reactionary. I don't know if anyone has used Twitter for more than 24 hours who hasn't thought this almost exists to make people say stupid things. So there's been times I've gone to confession for it. So, yeah. Yeah. Do you want the mic? Yeah, sure. I guess I'd want to ask what that has to do with the love of God then. Well, what does that mean to do with the love of God? Because this If whole God time- this loves whole you, time wouldn't you've He want talked you to about- live in accord with reality? But You like, want to say that to me out in the car park? You want to say that to me out I in the mean, car yeah, like, kind of. It's just because like you've talked about God's love and how you found lots of it pulled you in with the positivity and the truths you say you found in Rome and whatnot. But the stuff about sexuality and gender, like, I don't see how any of that stuff, like you say you won't lie to them, I don't really see how that has anything to do with God's love. Fair enough. Let me Like, answer. I Let don't me s- answer you. If sin is a personal thing between like you and Jesus, It's not. well, like when It's you do not. con- It affects the entire body of Christ. It's not just personal. Let me respond to you, and then Yeah. let me say you are more than welcome to disagree with the Catholic Church on this if you want. All right, I'm not here to force you to believe what the Catholic Church teaches at all. So you're welcome to disagree. But when you say what does it have to do with the love of God, it's like how I've known of men who've committed adultery, and it will say things like, I love this woman, and I feel so happy, and why would God want to prevent me from? And you could see him, if he were rebuked by someone, saying, no, this is preposterous. What you're doing is despicable, and you should repent of it. You could see him saying something similar. What does this have to do with the love of God? Well, God wants us to live in accordance with reality. Yeah, but in that example, that's three people. You're hurting someone. Right? Yeah, well, I would say an individual, not even a couple. Like if an individual is committing self-abuse, what we now call masturbation, but what we really should call self-abuse, I would say that he's doing something evil. Well, and it's not just me, you see. I'm not that interested in what I say. This is what the church teaches. So Yeah, but there's a way in which God has commanded us to act. We might not like it, but at what point, like if I only accept what God commands when I like it, who am I following, him or me? I don't know. We're here to see you today, so Well, read the Catechism of the Catholic Church, and if it disagrees with me, then go with the Catechism. If you're interested in what the Church teaches. And again, you don't have to be. I'd be happy to chat with you fellas after if you want. Yeah, I just was going to say a quote from St. Faustina that I really, really, really love. It's the greater the sinner, the greater right to God's mercy, right? And I just think that we all, I think about our kids and when they make mistakes. Like I want to be like, oh, it's not a big deal. I remember this time our son, I think, was 5, and he stole Legos from another kid. The kid was like 10. And we found them. He confessed that he stole it. He broke down crying. And as a mom, like a part of me wants to be like, it's okay, it's not a big deal. You didn't mean to. But I let him cry. I let him have it out and be like, I am such a horrible person. And he felt that, and he felt so bad. And I contacted the other kid's mom, and the other kid's like, it's not a big deal, he can keep him. I was like, could you not do that? Could you just let him apologize to you? And I said, this is a really beautiful moment for my son to learn.
Like, I know that he's hurting right now, and I want him to know that he is so good. He's not bad because he stole the Legos. Like, he made a really bad choice, right? Like, he stole, that's bad. But I wanted him to know that he is so loved. And it's like, whatever you do, and we do things, Matt calls him, do you call him the Jubilee? What did you, like different times where he's like, no consequence. I just want you to tell me the truth. Like, if you've done something wrong, I forgive you unconditionally. And like, we go out for ice cream, and the kids will like, you know, especially when they were little. But my son was so afraid to go tell this 10-year-old that he stole his Legos. And this boy was so good. My son came, he cried, he gave him back, you know, and he listened to him. And the boy said, I forgive you. And that was huge. Like, my son's now 6'2", but I'm sure he still remembers that experience. And just like, as a woman, like, I think just my feminine heart, like, hearing this, I'm like, he doesn't hate anyone. So like, a part of me like wants to go to your defense and be like, you know, you're not, but it's like loving the individual, loving the sinner, hating the sin, and saying Respect that. what we call ourselves. Respect what we call ourselves. No, I won't. No. I'm not going to do Okay, that. so we are, like, our dignity, like my dignity is a child of God. That is who I am, absolutely. I don't know if it's in John 8 or John 4, because I always get this mixed up because I'm a Catholic, so maybe some of you Protestants can help me. The woman caught in adultery, is that John 8? John 4? I don't know. You don't either. Called you all out, didn't I? Well, there's that lovely, there's two things our blessed Lord says to the woman caught in adultery, right? He says, does anybody here condemn you? And she says, no one. And he says, nor do I condemn you. Go and sin no more. And so I think in the Christian moral walk, if all we're saying to people who are burdened by their passions, like myself and everyone in here, go and sin no more, it can feel quite crippling. And so that we wouldn't want to talk to people like that. But we also don't want to say, does no one condemn you? So I think here you have our blessed Lord like accompanying this woman and loving her where she was, but then he still says, go and sin no more. I think that's got to be the Christian message. Les doy las gracias, tengan paciencia y ya saben, este reto es inteligencia artificial versus realidad. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que, entrelaza fe e identidad y esa lucha interna que todos tenemos entre lo correcto y lo incorrecto. Exacto. Analizaremos un extracto de una charla de Matt Fradd, un orador católico, donde un miembro del público le interpela por su postura sobre la identidad de género y la sexualidad. Y la cosa se pone interesante. El miembro del público cuestiona a Fradd sobre si se siente culpable por algunas de sus declaraciones públicas, especialmente las que podrían ser consideradas dañinas para las personas transgénero. Sí, y utiliza el ejemplo concreto de los videos de Fradd sobre el hermano Matson, el ermitaño transgénero en Kentucky. Para ilustrar su punto, le pregunta directamente si se arrepiente de haber hecho esos videos. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías contarnos un poco sobre quién es Matt Fradd y qué tipo de contenido suele crear? Claro, Matt Fradd es un conocido orador católico que crea contenido online, a menudo abordando temas de fe y moral desde una perspectiva tradicional bastante arraigada en la doctrina de la Iglesia. Entiendo. Entonces, volviendo al debate, ¿cómo responde Fradd a esta confrontación? Fradd se mantiene firme en su postura. Afirma que no se arrepiente de sus declaraciones y sostiene que un hombre que se presenta como mujer está equivocado. Incluso va más allá al decir que si un obispo aceptara esto, también estaría en un error. Eso suena bastante inflexible. ¿Cómo reacciona el miembro del público a esa respuesta? El miembro del público expresa su dificultad para conciliar las opiniones de Fradd con el amor de Dios. Cuestiona cómo encaja la postura de Fradd sobre sexualidad y género con el mensaje de amor y aceptación que encontramos en las enseñanzas cristianas. Es una pregunta que resuena en muchos, ¿verdad? ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre nuestras creencias personales y las enseñanzas de la religión, especialmente cuando parecen chocar? Totalmente. Y esta tensión se hace muy evidente en este debate. ¿Qué argumentos utiliza Fradd para defender su postura? Fradd argumenta que el pecado afecta a todos y que Dios quiere que vivamos de acuerdo con la realidad como Él la define. Para ilustrar su punto, utiliza la analogía de un hombre que comete adulterio afirmando que está lastimando a otros yendo en contra de la voluntad de Dios. Es interesante que use esa analogía. ¿Cómo responde el miembro del público a eso? El miembro del público argumenta que no se deberían juzgar las acciones personales de forma tan tajante. Parece abogar por una visión más compasiva y comprensiva del comportamiento humano. Se percibe un claro choque de perspectivas. Reconoce Fradd este punto de vista alternativo.
Fradd se aferra a las enseñanzas de la Iglesia Católica y anima al miembro del público a consultar el catecismo si tiene alguna pregunta. Básicamente lo remite a la doctrina oficial en lugar de profundizar en el debate. En este punto tenemos a Fradd representando una visión tradicional y doctrinal, mientras que el miembro del público expresa una perspectiva más cuestionadora, quizás más liberal. La conversación termina ahí. No exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Una mujer del público se une a la conversación y comparte una anécdota sobre su hijo pequeño robando piezas de Lego. Robando Legos. ¿Qué tiene que ver eso con este intenso debate teológico? Es una conexión inesperada, pero la utiliza para destacar la importancia del perdón de amar al pecador, pero odiar el pecado. Está sugiriendo que robar Legos es comparable a las cuestiones de identidad de género que se están debatiendo. No exactamente. Lo que hace es introducir un nuevo elemento en la idea de la misericordia y la compasión, incluso ante las malas acciones. Menciona una cita de Santa Faustina que dice que los pecadores son quienes más derecho tienen a la misericordia de Dios. Entiendo. No está tomando partido en el debate principal, sino ofreciendo una perspectiva diferente sobre cómo abordar el pecado y el perdón. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad personal con la compasión y el perdón? Fradd enfatiza la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas morales, mientras que la mujer destaca la importancia de la gracia y las segundas oportunidades. Es un equilibrio complejo sin duda. Exacto. ¿Cómo podemos como individuos y como sociedad exigir responsabilidad por las acciones sin dejar de ofrecer amor y apoyo? Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente. Y precisamente en este punto Fradd introduce un elemento muy potente en la historia bíblica de la mujer sorprendida en adulterio. Esa historia siempre genera mucha controversia. ¿Cómo lo utiliza Fradd en este contexto? Fradd la utiliza para ilustrar que si bien Jesús muestra compasión hacia la mujer, también le pide que cambie su comportamiento. Es decir, la misericordia no niega la necesidad de arrepentimiento y transformación. Tiene sentido. Reconoce la importancia del perdón, pero también enfatiza la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas morales. Y aquí creo reside una de las claves de este debate. ¿Cómo conciliamos la compasión con la responsabilidad? ¿Cómo podemos amar y aceptar a las personas al mismo tiempo que defendemos las verdades morales que consideramos esenciales? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Sin duda. Y en este fragmento de la charla de Matt Fradd, encontramos un microcosmos de las conversaciones que se están teniendo en la sociedad actual sobre cómo navegar la fe, la identidad y las creencias morales en un mundo cada vez más complejo. Exacto. Y lo que hace que este intercambio sea tan interesante es que no ofrece respuestas fáciles, sino que nos desafía a luchar con estas preguntas nosotros mismos. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta primera parte del debate? ¿Qué te llama más la atención? Lo que me fascina es cómo se entrelazan distintas perspectivas sobre la fe y la moral. Tenemos al miembro del público que representa una visión más cuestionadora, quizá más liberal frente a Fradd, que encarna una postura tradicional y doctrinal. Y la historia de la mujer añade otra capa poniendo el foco en el perdón y la comprensión. 3 puntos de vista que reflejan la complejidad del debate en la sociedad actual. Y creo que es importante como oyentes reflexionar sobre nuestra propia postura. ¿Dónde nos situamos nosotros en este espectro? ¿Cómo abordamos estas conversaciones difíciles con quienes piensan diferente? Son preguntas que nos invitan a la introspección. Lo que me parece especialmente relevante de este intercambio es que no se limita a un debate teórico, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Totalmente. Y creo que la historia de la mujer sobre su hijo y las piezas de Lego es un ejemplo perfecto. A pesar de no estar de acuerdo con Fradd en algunos puntos, comparte su experiencia personal de una manera que invita a la reflexión y al entendimiento. Absolutamente. No busca ganar la discusión, sino compartir una perspectiva diferente sobre el perdón, la misericordia y cómo guiar a los niños a través de sus errores. Y esto nos lleva de nuevo a esa pregunta que planteábamos antes. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad personal con la compasión y el perdón? Fradd enfatiza la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas morales, mientras que la mujer destaca la importancia de la gracia y las segundas oportunidades. ¿Cómo podemos integrar estas dos perspectivas en nuestra vida diaria? Es un desafío constante, ¿verdad? ¿Cómo podemos como individuos y como sociedad exigir responsabilidad por las acciones sin dejar de ofrecer amor y apoyo? Exacto. Y creo que esta tensión se refleja en las propias palabras de Jesús, en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Vete y no peques más. Reconoce su pecado, pero también su potencial para el cambio. Precisamente. No la condena, pero tampoco minimiza la gravedad de sus acciones. Hay una invitación a la transformación, a vivir una vida diferente. Y esa invitación a la transformación creo es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas independientemente de nuestras creencias religiosas. Se trata de reconocer nuestros errores, aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores. Es un proceso continuo, sin duda.
Nadie es perfecto y todos tropezamos de vez en cuando. Lo importante es cómo respondemos a esos tropiezos. Y este debate nos ofrece algunas herramientas valiosas para navegar ese proceso. Nos anima a tener conversaciones difíciles con respeto, a buscar la comprensión en lugar del juicio y a recordar que el perdón y la compasión son esenciales para el crecimiento personal y espiritual. Totalmente de acuerdo. Y también nos recuerda que incluso en medio del desacuerdo podemos encontrar puntos en común y aprender unos de otros. La historia de la mujer, a pesar de diferir en algunos aspectos con la postura de Fradd, enriquece la conversación al introducir la importancia de la misericordia y el perdón en la educación de los niños. Exacto. Y es un recordatorio de que la fe no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a diferentes perspectivas y crecer en nuestro entendimiento a través del diálogo. Esa apertura al diálogo es fundamental, especialmente cuando se trata de temas tan complejos como la identidad de género y la sexualidad. Sin duda, son conversaciones que requieren sensibilidad, respeto y una voluntad de escuchar y aprender de aquellos con experiencias y perspectivas diferentes a las nuestras. Y creo que este fragmento de la charla de Matt Fradd, a pesar de generar controversia, nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre cómo abordamos estas conversaciones de una manera constructiva y significativa. Totalmente de acuerdo. Nos invita a cuestionar nuestras propias suposiciones, a considerar diferentes puntos de vista y a buscar un terreno común donde sea posible. Y en última instancia, creo que eso es lo que hace que esta inmersión sea tan valiosa. No se trata solo de escuchar una conversación, sino de participar en ella, de dejar que nos desafíe y nos inspire a crecer en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Exactamente. Se trata de abrir nuestras mentes y corazones a nuevas ideas y perspectivas, incluso cuando son desafiantes o incómodas. Es cierto. A veces las conversaciones más difíciles son las que más necesitamos tener. Y este intercambio en particular destaca la importancia de tener esas conversaciones con humildad, reconociendo que ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Absolutamente. Se trata de acercarse a la conversación con un espíritu de aprendizaje dispuesto a escuchar y a ser desafiado nuestras propias creencias. Y también creo que es importante recordar que incluso cuando no estemos de acuerdo con alguien, podemos hacerlo con respeto y compasión. Sin duda, podemos valorar a las personas como individuos incluso cuando no compartamos sus puntos de vista. Y esa es una lección crucial que podemos extraer de esta inmersión. No se trata solo de debatir ideas, sino de conectar con otros seres humanos de una manera significativa y auténtica. Totalmente. Se trata de construir puentes en lugar de muros, de buscar la comprensión en lugar de la división. Y en última instancia, ese es el camino hacia un mundo más justo, compasivo y equitativo para todos. Estoy completamente de acuerdo. La empatía, la compasión y la voluntad de dialogar son esenciales para crear una sociedad donde todos se sientan valorados y respetados. Y este intercambio, a pesar de sus momentos de tensión, nos ofrece un atisbo de esperanza de que ese tipo de sociedad es posible. Sin duda, al menos nos muestra que es posible tener conversaciones difíciles de una manera respetuosa y significativa, incluso cuando existen profundas diferencias de opinión. Y eso es algo que todos podemos celebrar y aspirar a emular en nuestras propias vidas. Absolutamente. El diálogo abierto y honesto es fundamental para el progreso y la comprensión mutua. Y creo que esta inmersión nos ha brindado mucho de eso. Hemos explorado diferentes perspectivas, hemos desafiado nuestras propias suposiciones y hemos salido de esta conversación con una comprensión más profunda de los temas en juego. Y espero que nuestros oyentes también se hayan sentido inspirados a hacer lo mismo. Es que al final, este tipo de inmersiones nos enriquecen precisamente por eso. Nos invitan a pensar críticamente, a cuestionar nuestras propias creencias y a considerar múltiples perspectivas. Exacto. No se trata solo de adquirir información, sino de desarrollar una comprensión más profunda y matizada de los temas que enfrentamos como sociedad. Y en este caso en particular, la conversación sobre identidad de género, sexualidad y fe es especialmente relevante en el mundo actual. Son temas que generan mucha controversia y debate, y a menudo es difícil encontrar espacios donde se puedan abordar con respeto y sensibilidad. Tienes razón. Y este fragmento de la charla de Matt Fradd, a pesar de sus momentos de tensión, nos ofrece un ejemplo de cómo podemos tener esas conversaciones difíciles sin recurrir a la agresión o la falta de respeto. Tanto Fradd como el miembro del público expresan sus puntos de vista con pasión, pero también con una voluntad de escuchar y comprender la perspectiva del otro. Sí, y aunque no lleguen a un acuerdo total, al menos logran mantener un diálogo civil y respetuoso. Creo que esa es una lección importante para todos nosotros, especialmente en un mundo donde las redes sociales a menudo amplifican la polarización y la hostilidad. Totalmente de acuerdo. Necesitamos más espacios donde podamos tener conversaciones difíciles con empatía y respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo. Y esta inmersión nos ha brindado un modelo a seguir en ese sentido. Estoy de acuerdo.
Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a continuar esta conversación en sus propias comunidades, con sus amigos, familiares y colegas. Sin duda, estas son conversaciones que deben tenerse y cuanto más las tengamos mejor equipados estaremos para navegar la complejidad del mundo actual. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inversión de hoy. Ha sido un placer explorar estos temas contigo. Igualmente. Y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje. Recuerden, la conversación no termina aquí. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan creciendo.